entzuleak, hotza kanpoan, baina bero hemen, aterpean, Radio Vitorian, nola ez, eusko ikaskuntzaren mahai inguruan. Muy buenas noches, un domingo más con un tema interesante en la sintonía de Radio Vitoria. En numerosas ocasiones hemos oído hablar de los judíos, un pueblo extendido por el planeta, pero a su vez desconocido en costumbres y hábitos. Sin ir más lejos, ejemplos tenemos a nuestro alrededor. Judimendi, o Monte de los Judíos, Médico Tornay, médico judío, y otros muchos más que vamos a conocer esta noche, aquí, en Radio Vitoria. Conozcamos, por lo tanto, el tema en cuestión, los judíos en Euskal Herria. Y para hablar de este tema, tres invitados en nuestra sintonía. A mi derecha, Ernesto García. Ernesto es profesor titular de Historia Medieval de la Universidad del País Vasco. Una de sus líneas de investigación se centra en la religiosidad y sociedad del País Vasco. Tiene varias publicaciones sobre los judíos aquí, en Euskadi. Ernesto, muy buenas noches, Gabón. Buenas noches, Gabón. Bueno, cuéntanos dónde teníamos en Euskal Herria, en el País Vasco, asentamientos importantes de judíos. Y si podemos empezar desde Álava, desde nuestro ámbito, mejor. Bien, yo voy a ceñirme sobre todo a lo que es Guipúzcoa, Vizcaya y Álava. Y hay que decir que, al contrario de lo que pasa, como ya nos hablará otro contertulio, en Navarra, la información es aquí un poco más tardía desde el punto de vista de conocimiento de la llegada de los judíos. Y hay que retrotraer, desde un punto de vista documental, su llegada al siglo XIII, lo cual no quiere decir que anteriormente no pudiera existir algún grupo de judíos en alguna de las poblaciones existentes en el País Vasco, en Guipúzcoa, Vizcaya y Álava. En cuanto a lugares, asentamientos importantes. Bien, destacaría dentro de lo que es la Edad Media en general, Vitoria, La Guardia, Salvatierra, Balmaceda. Yo creo que son las cuatro más importantes, aunque también hubo pequeños núcleos de judíos en Mondragón, en Segura, en Bernedo, en Antoniana, en Peñacerrados, en la Cruz de Campezo, e incluso en pequeñas localidades que ni siquiera fueron villas. Prácticamente, en cuanto a nuestro territorio, Álava, has dicho numerosas localidades y todas ellas importantes en población en aquel momento. Pues sí, además hay que decir que la mayoría de los núcleos que concentraban judíos están básicamente en Álava, en lo que es la Edad Media. Hay 11 villas en las cuales está documentada la presencia de judíos, y luego ya en Vizcaya solamente es en 2 casos, y en Guipúzcoa otras 2 villas. Ya que el caso de Bilbao pues es un poco discutible, que hubiera probablemente una judería, aunque pudieran residir ocasionalmente algunos judíos, fruto de las relaciones comerciales que establecían con la población, diríamos, de Bilbao. ¿Qué casos son en Vizcaya y en Guipúzcoa? En Vizcaya, diríamos, Orduña es una población un poco más o menos importante, Balmaceda, y ya diríamos, dejaríamos de hablar probablemente de una población judía asentada en una villa, lo cual no quiere decir que los judíos pudieran venir de otras partes, de Mina de Pomar en concreto, y de otras localidades castellanas, a realizar sus tráficos comerciales y sus otro tipo de negocios en Vizcaya, aunque siempre fueron vistos, como quizá tengamos ocasión de ver, con cierta reticencia por parte de la población vizcaína. Pero algo similar podríamos decir del caso guipuzcoano, que por ejemplo, existiendo una localidad tan importante como fue en la Edad Media, como San Sebastián, sin embargo nunca tuvo una población judía. Eso sí, en sus orígenes tuvo un gran peso una comunidad extranjera también, de vascones, pero bueno, podrían haberse asentado también poblaciones judías, sin embargo no sucedió así. Bueno, pues nos vamos a ir vía teléfono hasta Pamplona, hasta Navarra, para hablar con Juan Carrasco, catedrático de Historia Medieval. Una de sus líneas de investigación se centra en los judíos de Navarra, presidente de los encuentros judaicos de Tudela, director de la Navarra Judaica, documentos para la historia de judíos en Navarra. Juan Carrasco, Gabón, muy buenas noches. Buenas noches. Catedrático de la Universidad Pública de Navarra. Eso también es importante decirlo. Ya nos había comentado Ernesto que en Navarra los documentos también marcan que hay asentamientos importantes judíos, eso sí, no sé si en mayor número y también en población en mayor número que en la comunidad autónoma vasca actual. Sí, en Navarra, lo que es el reino de Navarra, ahí puede estimarse que hay
casi un medio centenar de asentamientos y muy variada demografía. Y su antigüedad, pues en el caso de la Ribera Tudelana, pues hay que suponer que bajo el dominio islámico y luego bajo la dominación cristiana, pues es el núcleo más denso y más prestigioso, tanto es así que Tudela y su albada, que así se llama, pues durante siglos fue referencia de consultas rabínicas del mundo cristiano, del mundo judío mediterráneo y cristiano occidental. Las poblaciones judías, cuanto más al sur en la península, ¿más importantes en número? No siempre. Es cierto que en Navarra, al norte de Pamplona, no hay comunidades, asentamientos judíos. En Navarra los mayores asentamientos están al sur. Bueno, es cierto que en la península, pues Sevilla y tenía sus asentamientos importantes, pero no siempre, porque Toledo lo era más en un momento determinado. Hay flujos, incluso hay momentos que los judíos tienen una densidad en el andaluz, pero luego pues van según las condiciones políticas y de tolerancia, pues van buscando tierras extensionales. A mi izquierda, ya para terminar con la presentación de nuestros invitados, en este caso invitada, Toti Martínez de Lecea, traductora. Ha pasado muchos años en el exterior aprendiendo idiomas, eso es lo que nos apuntan desde Eusko Ikaskuntza. Desde hace 5 años se dedica a escribir libros. En noviembre del 98 se editó La calle de la judería, que va por su 5ª edición. Toti, Gabón, muy buenas noches. Bueno, esto de los idiomas que se nos apunta desde Eusko Ikaskuntza, bueno, ¿cuántos idiomas sabes? 6. ¿Cuáles son? Pues, bueno, castellano incluido, pues inglés, francés, alemán, italiano, euskera. ¿Fácil o difícil saber tanto idioma? Bueno, unos hay mejor que otros, ¿eh? El caso es que nos vas a acercar también a esa obra a la cual pues muchos ciudadanos ya se han acercado leyendo la 5ª edición, un éxito en ventas. ¿Por qué un éxito? ¿Esperabas un éxito de esta obra? No. La calle de la judería. No, pero yo creo que en parte me da la razón el decir que a la gente le gusta la novela histórica. A mí siempre me ha gustado, ¿no? Y entonces pues creo que a la gente también le tiene que gustar, porque es una manera de acercarse a la historia cómoda para nosotros, claro, para los no historiadores, ¿no? Los historiadores aquí en esta compañía, pues de vez en cuando me imagino que se pondrán de uñas cuando leen algo, pero ¿dónde ha sacado esta mujer esto si no lo pone en ningún lado? Esa es la parte novelística. Pero la gente yo creo que le gusta volver atrás y a veces pues leerse un libro de historia serio con tantos datos, fechas, nombres y tal, pues a mucha gente le puede resultar bastante árido. Lo que sí es cierto es que a mí me ha pasado, y sé de gente que le ha pasado, que leyendo una novela histórica, después de leer la novela histórica, ha tenido interés por conocer, pues a ver si la verdad, no solo saber si la verdad con la novela, sino qué más les había pasado a esos personajes que aparecían, ¿no? Cuéntanos, ¿qué era la judería en Vitoria? Bueno, pues yo por lo que he deducido de los escritos de este señor, porque yo claro, para escribir novela tengo que echar mano aquí del Ernesto, de sus trabajos y de los compañeros. Pues, hombre, porque la judería aquí no era muy diferente a lo que podría ser en cualquier otra parte de la península. Pero lo que sí es que no encuentro en todos los documentos que yo, vamos, no que yo he buscado, que han aparecido en libros, pues no se menciona que haya habido asaltos a la judería como ocurrían en otras partes, o que haya habido aquel que asaltaron y les insultaron y tal, pero bueno, no hubo muertos, no hubo quema de casas, no hubo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, también es verdad que aquí en el norte tampoco se reseña mucho, porque en Balmaceda también les echan a los judíos, pero tampoco se dice que los mataran y que simplemente los echaron, ¿no? Los gremios. En Navarra más, esto Carlos pues sabrá mejor que yo, por supuesto, pero vamos, que yo creo que la relación que podía haber pues era entre dos comunidades que tenían mucho en común y mucho en no común. ¿Y qué tenían en común? Bueno, pues que eran épocas muy difíciles y que había que sobrevivir y que había que vivir y que había que apagar los incendios y quitar las nieves y que había que hacer comercio, y ahí estaban todos, porque si el comercio era bueno, pues todos salían beneficiados. Y luego pues aparte cada uno pues en su casita, ¿no? La judería estaba localizada, ¿Toti, dónde? En la calle Nueva Adentro, que era la tercera calle pegando a la muralla. Luego vino la calle Nueva fuera, por la calle Nueva Adentro. Esa calle se llamó la calle Nueva cuando se creó. Luego pasan más a la judería porque los judíos la ocuparon,
No por obligación, sino porque fueron comprando las casas. Luego sí fue por obligación, pero al principio no. Y después cuando se marcharon volvió a ser Nueva Dentro y ahora creo que es Nueva Dentro Judería. O sea, después de 500 años han llegado a un consenso. Y de largas discusiones. Pues a lo mejor no sé, yo creo que en Vitoria por el tema del Judimendi que sigue con su nombre y... ¿Judimendi o Judimendi? Eso también... Judimendi. Judimendi. Sí, lo que pasa es que tenemos el dicho de Judimendi. Bueno, para terminar, Toti, con las presentaciones y con las primeras preguntas, fuera del tema de esta noche, en alguna ocasión cuando te he escuchado me ha llamado la atención que hay gente que ha leído el libro, gente de Vitoria, y que te ha preguntado, ¿dónde está la Casa del Cordón? No, a mí no, al Belén de la Casa del Cordón. Me han llamado por teléfono, pero ¿está usted dónde está esa casa? Eso me lo dijo él a mí. Sí. Oiga, pues está en la cuchillería entrando en el tercer portal a la derecha. Ah, no me diga, pues nunca hemos estado. Pues haga usted el favor de venir, que tenemos horarios abiertos al público. Qué pecado. Pues no lo sé. Muchas veces vives en sitios y no te enteras lo que hace el vecino, ni lo que... Cosas que tienes muy interesantes a 2 pasos ni las ves. Y si nunca te has planteado esa cuestión, y si no eres persona de ir a los museos ni a las exhibiciones, pues... Bueno, Juan, por situar un poco a todos nuestros oyentes, y también como una pregunta de este periodista que te habla, ¿qué son los judíos? ¿Son un pueblo? ¿Dónde tienen su lugar de origen? Explícanos. Bueno, evidentemente los judíos es un pueblo y hoy hay incluso hasta un estado de Israel confesional, evidentemente. Es el Oriente Medio y la historia bíblica pues es el fundamento de ese pueblo que a su vez comparte con los cristianos. Y ahí está el drama muchas veces de la confluencia, porque son segregados de un tronco común. El judaísmo como religión y como forma de vida comporta aspectos de tipo político inseparables de una sociedad laica como el mundo cristiano occidental. Hombre, hay aspectos todavía que están matizándose, pero bueno, el judío esencialmente es una religión que tuvo un pueblo originario, pero hoy día hay judíos en Estados Unidos, hay judíos en Rusia, hay judíos incluso pues hasta en Etiopía, los falasi, pero bueno, esencialmente es una religión. ¿Y tenía un lugar de origen en el planeta? Sí, claro, evidentemente, pero eso me imagino que eso nos llevaría muy lejos. Yo no soy versado en ciencias bíblicas y de verdad ni en hebreo, pero bueno, sí, evidentemente tenían un pueblo y la Palestina que hoy se llama, pues que se lo pregunte, es un tema controvertido ese, pero vamos, que tenían una tierra que era su solar y que luego pues la diáspora occidental pues los ha llevado a los más alejados rincones de la tierra. Un pueblo sin tierra, y que ahora pues después de la guerra mundial pues han vuelto a tener su propia tierra. Ernesto, un pueblo establecido por todo el planeta, como nos decía Juan, con importancia, además en numerosas sociedades. Ahí está el caso de los Estados Unidos. ¿Qué se puede decir a los oyentes? ¿Por qué esta importancia en sociedades como la norteamericana de un pueblo como el judío? Bueno, aquí, como ha comentado Juan, tiene que ver mucho en el caso de los judíos con la diáspora que han vivido durante muchísimo tiempo, antes de que propiamente existiera un Estado propiamente dicho en Israel. Eso ha generado unas comunidades judías muy fuertes en distintos estados que han pervivido posteriormente después de la creación de ese Estado de Israel, e incluso a veces se van revitalizando, pero que sobre todo están muy introducidas en la propia sociedad de los estados en los que habitan, manteniendo siempre sus propias raíces culturales y sobre todo religiosas. El primer asentamiento en la península, Juan, ¿dónde se puede localizar? Pues es muy difícil. Hay quien dice que los judíos vinieron con los romanos, pero bueno, hay asentamientos de gran prestigio, como por ejemplo pues el gran prestigio de la judería de Lucena, al sur, en Córdoba, pero no se puede establecer. Yo sí puedo hablar del reino de Navarra, que puede decir cuál es el más antiguo asentamiento, que podría ser, lógicamente, Tudela, porque luego los asentamientos en torno al Camino de Santiago sí son fechables y son datables, pero en la península es difícil. No
creo ni que el propio Wagner, un gran investigador del tema, pues se haya atrevido a decir cuál es el primero. En Navarra, de luego, podría pensarse que al menos en torno a la ribera tudelana estarían los asentamientos más antiguos, porque lo que sí ocurre en Navarra es que la colonización cristiana que conlleva la arteria del Camino de Santiago, la ruta compostelana, al mismo tiempo de ese asentamiento de francos con barrios cristianos, está ocupada por población judía. Pues, por tanto, sinagogas o juderías y burgos en la Navarra media son simultáneos y por tanto se pueden datar del último tercio del siglo XI. Quizá en Navarra, en ese sitio, sí se sabe perfectamente que la más antigua es Estella, y ante el modelo eficaz que da Estella, pues el cabildo cardenalicio de Pamplona, curiosamente, pues pide permiso para instalarlos en la falda de la catedral, junto a las dependencias canónicas del cabildo, y se crea la segunda judería desde el siglo XI, que es Pamplona, la cabecera del reino. Juan, estás en Pamplona y no en Siberia, ¿no? Te lo digo por los sonidos que a veces nos da el teléfono. En Pamplona estás, ¿verdad? Sí. Bueno. Tengo un alámbrico, quizás sea peor por eso, ¿no? Sí. Estoy trabajando en mi mesa de trabajo y por eso, si quieres, me voy al fijo. Si te parece, mientras mantenemos la conversación en los estudios, sí que te agradeceríamos que te fueras a ese teléfono fijo. Bien, de acuerdo. Bueno, Juan Carrasco, que ahora se traslada de su mesa de trabajo a otro lugar en el cual estamos hablando con él, le recordamos, vía teléfono con Pamplona, con Juan Carrasco. Ernesto, nos hablaba Juan del siglo XI, ya nos decías que en la comunidad autónoma vasca actual los asentamientos son posteriores. Bien, son posteriores desde un punto de vista documental, lo cual no quiere decir que necesariamente no hayan sido anteriores. De hecho, por ejemplo, algunas poblaciones alavesas donde existían fortalezas y donde había lo que se llaman tenentes, que eran los gobernadores de las fortalezas, pudiera suceder que en un momento de rivalidades y de luchas, disputas entre navarros y castellanos, pues quisieran repoblar sus centros de poder y pudieran haber llevado ocasionalmente ahí algunas comunidades judías, pequeñas comunidades que podrían vivir en torno a sus castillos, o fortalezas. Pero claro, no tenemos documentación y no podemos adelantar esos datos. Pero bueno, está el caso de La Guardia, que está cerca del Camino de Santiago, por la zona sur, cerca de Logroño, donde había una tenencia más o menos importante, que a fines del 11 existe esa tenencia, anteriormente posiblemente también, y que era una zona de frontera importante con Castilla. Y puede suceder, no digo el caso de La Guardia, también otras zonas, que pudieran llegar a algunas comunidades, pero que no acabaron, diríamos, en la literatura escrita, y eso significa que tengamos que retrotraernos hasta el siglo XIII. Por ese es el motivo. Esto es una meta redonda, ¿no? Sí. ¿Puedo intervenir? Perfectamente. Sí, bueno, yo le digo a mi amigo Ernesto que los judíos, como población extraña y dedicados, difícilmente buscan lugares de conflicto. Entonces, donde aquellos lugares de inseguridad, pues son pena que sean llevados a la fuerza por el poder real. Entonces, allí donde no haya actividad productiva, huyen. Entonces, pues me parece que los castillos, eso es ese sinónimo beberiano de fortaleza y mercado, ellos no lo practican. Tiene que ser una fortaleza muy segura junto al poder, porque por eso la mayoría de las juderías, incluso en Navarra, más importante, están al abrigo del castillo. En Castilla, en la Cruz de los Castillos, y en Tudela, en el mismo castillo. Pero es como abrigo del poder regio, que son los que legitiman, el poder regio el que legitima la presencia de estos singulares vasallos que son los judíos. Sí, vamos, un poco como que dice que tiene razón Juan al respecto. Yo lo planteaba eso no tanto por una frontera y una disputa entre Navarra y Castilla,
cuanto por los intereses propiamente de los monarcas, ¿no? Que son los que realmente quieren proteger y repoblar sus territorios, ¿no? Pero bueno, sí tiene razón en lo que comenta. Quería comentarle a Toti qué formas de vida tiene tanto el pueblo judío, la novela que ella ha escrito, como en los documentos que ha podido leer de estas personas, entre otras que nos acompañan esta noche. Los judíos, por aquel entonces, en una capital como la nuestra, ¿cómo vivían? ¿Qué forma de vida tenían? Bueno, a mí me gustaría decir que lo que a mí me admira de los judíos en general, y me admira, eso sí, es que a pesar de haber sido tan perseguidos, tan acosados, tan maltratados, hayan sabido fieles a sus raíces, a sus ideas, a su religión. Pues ¿qué quieres que te diga? Su lengua. Nosotros, si ahora nos tuviésemos que marchar a otro país, seguramente la tercera generación ya ni tendría nombres vascos, ni sentiría como vasco, ni se harían falta a la tierra para nada. Y esta gente andan por todo el mundo a lo largo de los siglos y siguen manteniéndose unidos a pesar de que se les acusa, a pesar de que se les empuja, porque claro, el ataque a las juderías siempre venía por las mismas razones. Unas eran las disculpas de que si había habido una sequía o una peste o una pérdida en una batalla, pues ¿quién tenía la culpa? Pues los judíos, porque claro, eran las cabezas de chivo. Pero resulta que los judíos morían por la peste y tampoco tenían dónde que comer con la sequía y también morían en las guerras, que también iban a las guerras, ¿no? Entonces, ¿y por qué se mantenían y seguían manteniéndose a pesar de estos ataques? Pues siempre me llama mucho la atención y me ha causado admiración, ¿no? Como pueblo. Pregunta, Toti, ¿por qué perseguidos? Pues bueno, perseguidos, pues porque en los países occidentales, desde luego, la acusación máxima era la de deicidas, la de asesinos de Jesucristo. La de asesinos de Jesucristo. Primero la de ser distintos, la de tener una religión y unas costumbres distintas. Algo tan sencillo, por ejemplo, como lavar a un recién nacido. Eso no se hacía en Occidente. Los cristianos no lavaban a los recién nacidos, los untaban de grasas o de aceites y tal. Los judíos los lavaban con agua y jabón, o con lo que fuera. A los muertos los lavaban, tenían otras costumbres, no celebraban el domingo, celebraban el sábado, lo cual luego lo apoya la Inquisición para decir que el sábado, que es como una mezcla de palabras, ¿no? Porque el sábado de los brujos no tiene nada que ver con el sábado de los judíos, pero lo hacen todo para meter a todos en el mismo saco. Pues y luego la Iglesia, que tiene mucha fuerza, claro, y que no le interesa en absoluto tener sectas no cristianas, ni siquiera cristianas, no le interesa tener ningún tipo de secta ni de algo que pueda poner en duda su primacía y su monopolio y su verdad y tal. Ernesto, ¿nos queda algún resto de esa población judía en la capital, en Vitoria, que es desde donde estamos hablando? Bueno, queda la calle, por supuesto, la calle de la judería, como ha comentado antes Oti, que de hecho la funda. Es un momento en que esa calle fue fundada por una ampliación de Alfonso X el Sabio, cuando ya pertenece Vitoria a Castilla, y recibe desde esos momentos ya el nombre de calle Judería. Es el primer momento en que aparece la palabra judería en Vitoria. Claro que se funde una calle en 1936 evidencia que al menos desde comienzos del siglo XIII se ha asentado ya una población que tiene mucha fuerza en torno a esa calle. Lo cual no significa que haya que identificar necesariamente que toda la calle pudiera estar habitada por judíos, pero sí que ahí estaría su sinagoga y por supuesto la mayor parte de la población judía. Siempre se tendía a una unión entre judíos en un lugar concreto de las localidades. Sí, pero tampoco hay que exagerar las cosas porque hay poblaciones en las que se ve cómo conviven en distintas calles, pero sí suele haber un núcleo en torno al cual está la mayoría de esa población judía, que como digo suele corresponderse con el lugar donde se encuentra la sinagoga, y luego vemos a otros judíos que viven en otras calles. Eso sí, a partir de las persecuciones que sufren determinadas poblaciones, tanto en Navarra como en Castilla, que es la que estoy en este momento yo, la zona del País Vasco que pertenecía a la zona de Castilla, al disgusto de Calle y Álava, pues las medidas van a ser más restrictivas con esa población para que se vaya dirigiendo hacia unos lugares más concretos y va a convertirse esa calle, pues ya esas calles en centro donde están solo ellos, básicamente solo ellos, y como se convierte en ese sentido una especie de guetos en relación con el resto de la población. El ejemplo más claro actualmente en la península, Juan, ¿es Toledo? ¿Actualmente? Sí. Como
como presencia antigua o presente de judíos. Como presencia física actual que podemos ver cómo eran los edificios, cómo vivían, sí. dónde vivían los judíos. Sí, quizás sí será el lugar donde se han pervivido mayores testimonios, como está la famosa sinagoga del tránsito y algunas dependencias, pero hoy día pues también fue muy importante a juderías como Barcelona y no ha dejado esa belleza de la sinagoga del tránsito, pero bueno, también Sevilla, no digamos Córdoba, que también mantiene que no la conozco, pero según me dicen, pues es un emplazamiento importante. Pero bueno, yo sí le quiero decir a la amiga Toti que lejos, y tanto mi amigo Ernesto y yo, recibimos a la gente de la literatura con un aire fresco en nuestro trabajo, que muchas veces necesitamos oxigenarnos, porque los documentos, el historiador tiene un oficio duro, no puede levantar el vuelo. Tú sí puedes levantar el vuelo. Y si vosotros no podéis inventar. Exactamente, tú puedes, y eso no viene bien porque eso es invento. En tanto en cuanto también que has dicho de admirar a los judíos, pues evidentemente hay muchos elementos para admirarlos que les sorprende a la cristiandad occidental, a la herencia, porque has dicho lo de la lengua. Claro, ellos tienen una lengua sagrada, pero también tienen una capacidad de mimetismo. Por ejemplo, muchos de los judíos de Estella se llamaron Estierra, y adaptaron, y seguro que hablarían euskera y tal, y también romance y también tal, y solamente y árabe en Estella no, en Estella no. Tutela a lo mejor sí. Un pueblo sin tierra siempre está acostumbrado. Claro, pero sobre todo hay una cosa, que es que la religión es fundamental para ellos, y por tanto en los judíos no hay analfabetos. Mientras que en el mundo musulmán, el cristiano, sí puede haber analfabeto. En el mundo judío no, porque es la lectura de la Torá y de la Biblia y del mundo y pues es imprescindible para ser un ciudadano. Bueno, pero eso está reservado a los hombres, ¿no? Y a las mujeres. Ahora, pero antes. Y antes también. Sí, ahí. Ahora primero no ha evolucionado. Ya me gustaría que me dijese si el judaísmo ha evolucionado. Hay sus sectas, sus desviaciones, ¿no? Pero yo me digo que tú, si ahora ellos no han celebrado concilio como la Iglesia Católica. En 5.000 años de existencia creo que en ese sentido han variado. Hombre, yo la verdad es que cuando estaba con el tema de la calle de la judería, pues tenía mucho interés en conocer a judíos, y conocí unos cuantos, y me resultaron todos ateos. Claro. No me pudieron ayudar absolutamente en nada. Yo les hacía preguntas y decía, bueno, a ver, ¿qué la trae? Y esto, y la cabala, ¿y por qué? Y me decían, no, a mí no me preguntes, que yo soy ateo. Y yo, pero bueno, ¿será posible? Sí, no religioso le llaman algunos. Sí, bueno, estos decían ateos claramente. ¿Quiénes eran aquellos judíos? ¿O quiénes son esos judíos? Bueno, pues por ejemplo, pues mira, gente de negocios que vienen al País Vasco a tratar con las empresas, y bueno, a mi marido le encanta traerlos a casa, y en cuanto sabía que había un judío en la fábrica, estaba, y te voy a llevar uno de, estupendo, judíos de Sudáfrica, judíos de la India, he conocido unos cuantos. Ya sabes, Juan, Toti y Ernesto, me imagino que también, que ahora hay una serie de vuelos, me imagino que este año también se va a recuperar la iniciativa, que llegan hasta Foronda en el vuelo charter y pasan unos días, aunque eso sí, el comentario generalizado es que efectivamente el avión les deja en Foronda, pero salen rápidamente hacia Toledo, que es lo que quieren ver, dónde estaba el pueblo judío en la península. Sí, claro. Evidentemente hay judíos que no son creyentes, y pues porque es difícil a veces esos hombres de negocios, pero en Estados Unidos, y no digamos en Israel, en Jerusalén, que es una ciudad pues totalmente metida en la religión, en las familias de judíos norteamericanos tienen dos lavavajillas, uno para el pescado y otro para la carne. O sea que mezclan la leche y el queso. Entonces es que, en fin, y eso puede ser anecdótico para nosotros, el mundo occidental, pero hay, como ahora, como el cristiano, afortunadamente, pues hay quien va a misa y quien no va a misa. No, pero de todas formas el que los judíos hayan soportado tanto como han soportado, porque te pones a leer las descripciones esas que vosotros nos dais en vuestros libros, ¿no? De ataques a judería, de cómo entraban a saco, de cómo los sacaban a todos, cómo los quemaban las casas, cómo los echaban con lo puesto, ¿no? ¿Cómo se les echó con lo puesto?
de España, ¿no? Y dices, bueno, pero qué gente, si lo único que tenían que hacer era lo de París bien vale una misa, ¿no? Y total, oye. Pues sí. Y de hecho se quedaron muchos aquí, ¿no? Sí, en Navarra, por ejemplo, yo mantengo con todo respeto de algunos que no hubo expulsión, hubo incorporación, pero que también es verdad que eran pocos. Y sí llama la atención que al menos en estas tierras pues no hubo ataques significativos. Por ejemplo, el año 1391, que fue un año tremendo, pues esos ataques que se inician en Sevilla y se prolongan hasta Barcelona, que fue el preludio de luego los ataques posteriores y la decadencia del siglo XV y el problema converso, pues aquí no hubo lo que con todos lo que podamos poner entre comillas, hubo una coexistencia bastante estimable. Y como tú has dicho muy bien, por eso que no viene bien, pues cuando había que quitar nieves, cuando había que hacer cosas, pues podíamos encontrarnos a una familia cristiana con una familia judía haciendo frente a peligros comunitarios. Bueno, yo también he leído en vuestros trabajos, por ejemplo, que el celebrar fiestas comunes, el celebrar fiestas judías con cristianos y fiestas cristianas con judíos era muy común, por lo menos en esta zona. Yo no me atrevería tanto, no, en la Edad Media, No, y bueno, hasta que se les prohibió entrar en las iglesias también podían asistir a los funerales de sus vecinos cristianos. Es posible, sí. O sea que no era la cosa tan... Hasta comienzos del siglo XIV, que es cuando empieza a cerrarse el cerco, pues había una cierta convivencia. Ahora sí que es verdad, en cuanto pasaba algo, ¡pum!, la culpa a los judíos. Ahora, en el caso, por ejemplo, de Álava, ¿no?, en concreto, ¿no?, a partir del siglo XV, a pesar de que se ha hablado del tema de Judimendi, ¿no?, y ese acuerdo que hay entre los judíos, que lo hay y está documentado, y el consejo para que ese lugar pues se utilice solo para pastos y no se construya nada en él. Aquella decisión sobre el monte de los judíos, Judimendi, ¿de qué año es? Es de 1492, creo que es, el año de la expulsión, ¿no? Pero el tema es que, bueno, eso es una cosa anecdótica, la realidad es siempre mucho más compleja, también dinámica, y es cierto que hay momentos en que hay unas relaciones, hablo del 15, pues más o menos de coexistencia, pero se van complicando bastante desde 1428, que hay unas ordenanzas bastante duras ya para los judíos en Vitoria, y estas más o menos se reproducen, incluso acentuándose todavía más a peor para dicha comunidad en 1467. ¿Algún ejemplo de aquellas ordenanzas? Pues hay muchos ejemplos, ¿no? Pero, por ejemplo, no se permitía comerciar a los judíos fuera de la judería, lo cual está aquí metiendo un elemento muy importante, que es la competencia comercial que hay entre los mercaderes vitorianos y los mercaderes judíos. Luego el problema no solamente es religioso, también un problema detrás económico, de intereses, trabajar, por ejemplo, para los judíos, o eso, ser criado de judíos, médico, incluso no, una mujer cristiana no podía entrar en la judería si no iba acompañada. Estaban prohibidas las relaciones sexuales, pero no por parte de la Iglesia, que eso ya los prohibía hacía tiempo, no, por parte del Consejo, prohibido relaciones sexuales entre un judío y un cristiano, y una cristiana, ¿no? Vamos, aquí fuimos tan duros como en el resto de la península. Bueno, como ha dicho Juan, no fue igual en el sentido de esa violencia tan agresiva que hubo pues en Andalucía, o que hubo también en zonas de Castilla, pues, pero no es agresivo lo que hemos comentado. Pero no es tan agresivo. No fue en Valencia que mataron a 5.000. No hubo tantos, digamos, no hubo muertos en el sentido del término, esa es la violencia máxima, ¿no? La judería de Sevilla fue arrasada completamente, murieron miles de judíos. No hubo una violencia física. No hubo ese tipo de violencia. Hay una excepción, hay un judío vitoriano que fue a Tolosa a cobrar las alcabalas, era arrendador de alcabalas, y este señor, los tolosanos, o los tolosarras, pues le acabaron asesinando. Sí, pero ¿por qué? Porque el pueblo de Guipúzcoa prohibía taxativamente que ningún foráneo viniera a exigir un impuesto que no estaba establecido dentro del fuero. Y además estaba penado con la pena de muerte. Este señor se vino a pedir el impuesto en nombre del rey y se lo cargaron. Más grave me parece a mí lo del Tello, que le acusó el alcalde de Vitoria de ser un blasfemo y le hizo cortar la lengua. Y le pegó 50 latigazos, y luego acudió a la Chancillería de Valladolid y pidió que se le hiciera justicia, y los reyes le hicieron justicia. Jesús, ¿cómo eran los y le tuvieron que devolver. Paternina. Alcalde Paternina. Aquí en Vitoria mismo.
¿Y todo por qué? Pues probablemente porque habían tenido algún problema. No, en Vitoria se asalta en 1988 la sinagoga, ¿no? Bueno, pero se les insulta y así. No, y se les pega patadas, lo pone el documento. Pero no lo queman. Hay una violencia ciertamente que tampoco hay que despreciar, no, para nada. No, el propio desprecio personal ya es muy fuerte. Es que simplemente por ser de otro color o de otra religión te miren de arriba abajo cuando llevas... Porque claro, como has dicho tú, que los judíos se establecieron en Vitoria a comienzos del siglo XIII, pero es que a comienzos del siglo XIII también se establecieron los vitorianos. O sea, que esto era un pabellón, una capillita y un fuerte y soldados. O sea, que los vitorianos y los judíos llegaron a la vez. O sea, los cristianos. Y los judíos llegaron a la vez a Vitoria. Sé que todos eran vitorianos. Bueno, Juan, el caso es que nos decías que los judíos que se quedaron por estos lares lo que hacían es dar la espalda a su pueblo. Bueno, los conversos sí. Y pues los conversos, bueno, ahí hay un problema serio que es lo que se llama los que judaizaban o los que cristianos convencidos. Hay una polémica, hay un libro que acaba de salir voluminoso del padre del antiguo presidente de Israel, el profesor Netanyahu, que acaba de publicar en Crítica, que es Los orígenes de la Inquisición española. Y entonces pues ahí se le va la mano un poquito, aunque bueno, no por las páginas sino por sus juicios. Entonces aquí el problema converso que no existe en Europa con tanta violencia como aquí es porque está el tema de los asimilados plenamente o los no, falsamente asimilados. Entonces, como en aquel entonces, estamos hablando de la Edad Media, la ciudadanía venía dada por la religión, porque hoy día uno puede ser ciudadano y no ser religioso. Pero entonces, tanto cristianos como judíos, para ser ciudadanos, tenían que estar bajo el amparo de una religión, y sobre todo la religión predominante que era la católica apostólica romana, no solamente cristiana, sino... Entonces, sí, a los que se quedaron por aquí, pues se camuflaron y evidentemente hasta cambiaron sus nombres. Hay una cosa interesante que Ernesto conoce bien y que para la opinión pública puede ser muy interesante, que es lo que se llama en Tudela la manta. La manta es pues un documento que se llama la manta, pero que es un documento que, bueno, no sé si te lo he originado una copia, donde se apuntaron todas las 150 familias que se habían convertido del judaísmo al cristianismo, y aparecen sus nombres y el nombre cristiano que adoptan y lo que pagan en ese tránsito, y no sufrieron después de esa conversión ninguna persecución en Tudela. Entonces ahí está escrito, y evidentemente vuelven la espalda a su pueblo, es cierto, porque la invocación que hacen siempre los judíos, incluso los judíos civiles, no el mundo rabínico, pues la religión es la roca, que por eso le sorprende tanto a Totti que tanta persecución y en la diáspora, pues esa es la salvación. Ellos no quieren tampoco identificarse. Hay un dato que conviene no perder de vista, que si los judíos están a veces separados topográficamente de esos emplazamientos iniciales, en un principio no es porque el poder cristiano los segregue, sino que ellos quieren segregarse, porque ellos no pueden ejercer la oración si no hay 10 personas, un número de 10. Así como el cristiano puede rezar solo, el judío no puede rezar solo. Sí, pero de todas maneras, si hoy en día los judíos podían volverse, todos los judíos del mundo podían volverse a Israel, ya que tienen un Estado y no lo hacen, en aquella época, pues las mismas razones, es decir, sí, Shema Israel y volveremos a la tierra prometida, pero aquí estamos. Si volviesen todos, pasarían hambre ya. Bien, pero lo que yo te quiero decir es que yo soy judía, digamos, ¿no? Sí. Que yo soy judía, que me he criado aquí, que mis abuelos, mis tatarabuelos y mis tatarabuelos han criado aquí, pues yo soy aquí. Mi religión es judía, de acuerdo. ¿Y por qué me tengo que marchar yo? ¿Y por qué me tengo que marchar yo de aquí si no te he dicho nada? ¿Por qué me tengo que marchar a un país extranjero que no conozco el idioma, que voy a perder todo lo que tengo? Además, la expulsión fue tan vergonzosa, decirles que no podían llevar dinero, ni podían llevar joyas. Entonces las propiedades que tenían las tuvieron que malvender para comprarse una burra, para comprarse un carro, y irse con lo puesto. Hombre, pues yo yo personalmente, pues oye, París bien vale una mesa, que hay que comulgar y que hay que bautizarse para bautizarse. Porque además no aparecieron en Mallorca, aparecieron con la dictadura de Primo Rivera cuando Primo Rivera permitió a los judíos volver,
No apareció una comunidad en los chuetas de Mallorca que habían mantenido 500 años, habían seguido siendo judíos y cristianos. Claro. Había cristianos de noche judíos. Sí, como has dicho muy bien, pues ahí Aquí en Vitoria también. en ese señor que llega a Estella imaginándonos, pero vamos, con muchos síntomas de ser cierto, un cristiano de la ciudad de Niort, arriba en Francia, viajaron juntos, ese señor cristiano que rezaba a la Virgen y ese judío que rezaba, y se asientan en Estella al mismo tiempo. Por tanto, pasados los siglos, pasado el tiempo, ese señor judío es tan de Estella como el cristiano. Lo que pasa que es que hay un código entonces que hoy no podemos, vamos, es difícil, ¿no? ¿Esto qué te parece? Sí, no, tienes toda la razón, pero creo que hay que meter el elemento que hemos dicho antes, ¿no? Y es que la forma de organizarse, ¿no? Claro. Que se ha insistido, son políticamente funcionan de distinta manera, mientras que los judíos son protegidos específicamente de la monarquía. La resto de la comunidad cristiana tiene un consejo propio dentro de la villa, los que mandan en la villa es la comunidad cristiana. Claro. O sea, es otra dinámica que al final están son paralelamente, están, diríamos, separados de lo que es el poder real. Sí, que dices que hay dos comunidades con dos gobiernos, pero sin embargo sí. La comunidad judía no solamente paga impuestos a la comunidad judía, sino que tiene que pagar impuestos a la villa e impuestos al reino, o sea que paga 3 impuestos. Sí, pues es el tema de los cuatro dominadores, claro, es que los que se consideran a los judíos como extranjeros. Y luego es verdad, señores historiadores, vosotros que lo habéis visto, porque yo lo digo y no me lo creen, pero es verdad que al judío no puede prestar dinero al judío, y en aquel momento el cristiano tampoco podía prestar dinero al cristiano. Así es. Y por lo tanto... Pero se los faltaban la tolerada a ambos. Ya, pero de todas formas, si había más cristianos que judíos, también habría más cristianos que necesitasen créditos para comprarse sus casas y sus ganados. Por lo tanto, los judíos prestaban más pues porque había más cristianos, mientras que los cristianos prestaban menos porque había menos judíos. Y sin embargo, la fama de los judíos era de usureros, cuando lo que cobraban, el interés que cobraban era el interés estipulado por la ley. ¿Cómo era? Todavía decimos esa frase, no seas judío. Bien. Pero los bancos son más judíos que los judíos. Colecua, y nadie decimos que los bancos son los culpables de la sequía ni de nada. Exactamente. Y nos están sacando los cuartos porque necesitas un coche, crédito, necesitas una casa, y en aquel tiempo imagino que sería lo mismo. Que nos escapamos de tema, Toti, pero no te escapas tú, que has dicho con el ejemplo de Mallorca y los chuetas, y en Vitoria también. En Vitoria también, seguro que sí. Porque fueron más los que se quedaron que los que se marcharon. Y esos que se quedaron, pues cristianos católicos fervientes no. Se quedaron porque no les daba la gana de marcharse a Francia, o a Portugal, o a Navarra, porque querían quedarse aquí. Allí huyeron, Ernesto, una vez que tienen que dejar. ¿A dónde van? Tampoco está muy bien documentado. Se sabe que al menos, por ejemplo, el caso de la Guardia, los de la Guardia van a lo que está más próximo, que es Navarra. El caso de Vitoria parece que también hay algunos que van hacia Navarra. O sea, pero claro, es posible que depende de las relaciones familiares que tengan la comunidad judía, porque son gente que se dedica al comercio, parte de ellos, no todos, pero que tienen relaciones con el resto de las comunidades judías que hay en Europa, pues se dirigen hacia esos puntos. Es cierto que parte de ellos vuelven, ¿no? Parte de ellos se convierte y parte de ellos se marcha, pero luego intentan volver. Y en Vitoria está muy bien documentado cómo intentan volver e incluso quieren asentarse en lugares que no sean... se obligan a asentarse en lugares que no sean las joderías, o sea, es un poco identificar eso. Y en el caso de la Guardia, por ejemplo, sabemos, porque lo dice a comienzos del 16 alguna fuente, que se calcula que hay unos 50 conversos, 50 familias de conversos. Pero claro, una población como la Guardia, que puede tener en este momento 250 vecinos, pues los 50 familias de conversos son muchos conversos. Ahora, eso no quiere... Tudela 150. 150, pues claro, Tudela ya es, como has comentado, pues es una población mucho más fuerte desde el punto de vista judío, ¿no? Pero los problemas de los conversos son muy serios, ¿no? Porque, por ejemplo, pues normalmente no tienen posibilidad de acceder al poder político local, ¿no? No les perdonan haber sido judíos, sus padres o sus abuelos. No son, como ha dicho Juan antes, no son cristianos viejos, y eso no se le perdona. Aquí tenemos el judío Juan Sánchez de Bilbao, este hombre pues es quizá el más rico de Vitoria, que no sé yo qué, sin duda alguna es el más rico de Vitoria, y sin embargo está bien relacionado con las familias locales, se casa con algunos linajes importantes, pero nunca accede al poder político, nunca tiene cargo de regimiento, ni de alcalde ni de regidores. Pero vemos el caso de la Guardia y es igual. La conclusión es que limpian, digamos, el país, lo limpian de judíos. No, aparentemente.
Como hemos comentado, los conversos son personas que son de origen judío. Pero la vista a la sociedad no les dejan ser pueblo, no les dejan tener sus costumbres. No, son cristianos, los que se han convertido son cristianos, ¿no? Más que limpiar, que la palabra dura, Sí, es muy fuerte, lo que ocurre en Navarra es que los declaran ilegales, que llamo yo. ¿Ilegales a quiénes? ¿A los judíos? A los judíos, ilegales, pero bueno, pues sí, porque claro, lo que ha dicho antes, Navarra es que es el último reino Claro. que teóricamente, 1400, incluso más tarde que Portugal. Entonces es una tierra de refugio, al menos transitoria, algunos se quedan, y es una plataforma que utilizaron muchos judíos, sobre todo para el camino hacia Italia y luego el antiguo imperio turco. Un par de cuestiones, Juan Ernesto, Toti, antes de terminar. Me imagino que alguno de vosotros conocerá el cementerio judío de Praga. Sí, no. No, yo tampoco, no. Yo, Juan. mi mujer sí, yo no. ¿Habéis oído hablar de Sí, él? fantástico, y además Frank Kafka, y sí lo he leído, y tengo fotografías espléndidas del cementerio de Praga, que creo con esas lápidas verticales magníficas y precioso. Conozco el cementerio judío de Pisa, que hay bastantes judíos sefardíes, que además está en un sitio fantástico, que es el propio Camposanto, junto a la torre inclinada de Pisa, ¿no? Pero Praga no. Bueno, pues si tenéis la oportunidad, no dudéis en ir. Es una excepción el caso que conocemos, el caso de Praga. En Europa podemos ver ahora mismo, físicamente, algo tan importante que nos demuestre la importancia de un pueblo como el judío, como es el caso de Praga. Es una excepción también el caso de Praga por la sensibilidad a la hora de no destruir algo tan importante en la ciudad de Praga como es el asentamiento judío. Porque es que Praga eran miles de judíos. Ya no eran 150 familias ni 50, eran miles. Y han sobrevivido hasta que llegó Hitler. Y después de marcharse Hitler volvieron. O sea, te quiero decir que los judíos en Praga, en Checoslovaquia, existen. Pero es una excepción, o es tal la importancia no, ya no. En una ciudad como Praga. En Holanda los polleros de los diamantes son judíos. Además se dice que eran judíos españoles. Que para eso lo dijo el sultán de Turquía, ¿no? Que qué mal rey es ese Fernando, que me manda a lo mejor de su gente, cuando le llegaron los judíos a correr ahí a trabajar. Y en Francia hay una comunidad judía muy importante, muy importante. En Alemania, en Polonia, fíjate. En Alemania, por ejemplo, algo que me deja atónita y absolutamente estupefacta, la comunidad, una de las comunidades más fuertes de Europa Occidental está en Berlín. O sea, en un sitio en donde los han aplastado, pero no les han aplastado una o dos veces, les han aplastado durante siglos. En Heidelberg metieron a todos los judíos en Heidelberg y metieron fuego a la ciudad. Metieron fuego a la ciudad y los quemaron a todos. Y ahí siguen los judíos. Porque los judíos alemanes se sienten alemanes, y luego judíos, o judíos y alemanes, como quieras, pero... Es más, cuando Hitler empezó a subir al poder, no se marcharon porque es que se iba contra los judíos de otros sitios, no contra ellos, que eran alemanes. De todas formas, los judíos incluso han sido manipulados hasta en la diáspora, ¿no? Cuando se marchaban de los países en que iban, ¿no? Por ejemplo, cuando huyen de Alemania, de determinadas ciudades alemanas, les protegen en Italia, en ciudades como Venecia, etcétera, y Pisa, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa en Venecia en concreto? Pues que bien, les protegen porque vienen con créditos, con dinero, con capacidad de trabajar, de levantar la ciudad, de continuar a levantar esa ciudad. Y cuando resulta que ya no les interesa, pues los están intentando expulsar de Venecia. O sea, y cuando se había producido ese fenómeno, también en un momento de dificultades, o sea, que haya manipulación, también incluso utilizando la expulsión, ¿no? La recogida, la aceptación, ¿no? Y debe ser eso muy duro realmente para este tipo de comunidades, ¿no? Juan, ¿qué tienen de especial los judíos para tener esos puestos importantes en diferentes comunidades, tener la importancia? Toti, me está marcando el cerebro. Bueno, en fin, yo no sé si genéticamente están mejor dotados, que probablemente, porque ahí, si tiramos la nómina de grandes figuras, probablemente así sea, desde músicos a... Bueno, hay un libro precioso escrito por un judío alemán de la editorial Debate, que se llama Los Emigrados, que son recuerdos de un maestro de escuela que luego pues vivió una diáspora tremenda, ¿no? Porque los países a los Balcanes, luego sube, baja. Entonces, ¿qué tienen de especial? Pues no lo sé, quizás el rigor impuesto por la unidad familiar,
y el propio rigor religioso. Por ejemplo, ese cultivo de las lenguas no solamente es porque tienen que ir fuera, sino porque el cultivo de la música, familias modestas, ya estamos hablando del mundo actual, yo el mundo medieval no llego a conocerlo, a imaginarlo tan preciso, pero familias donde la cultura es un elemento esencial. Sí, pero yo he llegado a una conclusión. A mí me encanta la música. Todos los mejores violinistas de este siglo son judíos, aunque hayan sido rusos, americanos o franceses. Pero, por ejemplo, sé que cuando un chaval judío destaca en algo, pues puede ser las matemáticas o la música o lo que sea, o las ciencias, y que su familia no tiene medios para darle estudios más allá de lo que el Estado les da, la comunidad internacional judía paga los estudios de esos niños para que vayan a estudiar a los mejores colegios o las mejores universidades, se los llevan a América, estudian lo que sea, ¿para sacar qué? Para sacar gente que sobrepase a los demás. O sea, es como una autodefensa que tiene la comunidad judía ante el mundo, porque los tienes en el cine, en la literatura, en el teatro, en la filosofía. Pero es que la propia sociedad judía apoya a los suyos. Tú aquí eres un fuera serie y majo, te lo has hecho tú solo. Te quiero decir que ni te han dado una beca, ni te han dado un premio, ni te han apoyado, ni te han dicho vete 2 años a hacer estudios especiales de hacer la ruta de Benjamín de Tutela. ¿A que nadie te lo ha ofrecido? Aquí, Juan, Ernesto, aunque parezca mentira, han pasado 50 minutos. Se nos ha hecho corto, ya lo había Se nos pensado ha hecho yo. corto. Seguro que los oyentes se han quedado con ganas. Y eso es lo bueno de la radio. Suelen decir que el éxito de la radio es cuando un tema se queda cojo y el oyente se queda todavía con ganas. Yo me quedo con ganas de decirle a Toti algo. Dime. No. Imagínate tú, yo he visto una escuela de niños judíos en Jerusalén. Y si esa escuela y esa disciplina y ese rigor lo tenemos aquí, no sé si los padres hubieran quemado la escuela. No, yo creo que no. Yo creo que el ser humano no es ninguno superior a otros. Por Nosotros iguales. Entonces hay Son los rigor, hay medios. educación, no cabe duda Y que es es un la tema de formación cultura. cultural. Yo creo Los que medios. la clave es la cultura. Los medios que ponen. Y en la Edad Media más, la cultura, Eso el es. escrito... Era la manera de defenderse, ser mejores que los demás porque entonces eran necesarios. Y todos los eran tres. escribanos y notarios, y lingüistas y traductores, porque no había otros. Y Toti, más siendo extranjeros en un país. Ernesto, Juan, a los tres, Que ya no eran extranjeros. muchas gracias. El tema hoy era los judíos en Euskal Herria. Hemos hablado del pueblo judío, lo hemos conocido un poquito mejor de mano de estos 3 invitados que han estado hoy en la sintonía de Radio Vitoria. La Torren y Ander Ace Agua.